Y recuerda, latinbet.bet solo para Venezuela y ahora latinbet.pro para el resto del mundo. LatinBet, esto también es pasión. ¡Un LatinBet! ¡Un LatinBet! ¡Yoga LatinBet! Los muchachos en mi barrio vienen cantando y vienen con ganas de jugar y vienen con un tumbao con ese balón que va de lado a lado. Hola, qué gusto que nos acompañen otra semana más en el Dream Team. Hoy con una invitada súper especial, María Ferro. Hoy la vamos a hacer drinquera. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te va? Bienvenida al Por Dream Team. fin soy drinquera, estaba esperando este momento. Ahora sí soy drinquera oficialmente. Era fanática del Drink Team, pero ahora ya puedo decir que soy drinkera. Entonces, no, un verdadero placer acompañarlos, de verdad. Bueno, un gusto estar acá para hablar de tantas cosas, ¿no? De nuestro fútbol, ahora con la situación del futsal, que es algo que nos tiene tan contentos. Creo que esto logró apaciguar esa nostalgia que nos dejó la fecha FIFA con la selección absoluta, porque sinceramente fue desastroso todo lo que sucedió a nivel deportivo, y qué bueno que tengamos una selección que nos esté representando de esta forma, ya pensando entonces en el partido del miércoles. Justamente lo que hay que seguir pensando es el partido del miércoles y para seguir hablando, obviamente, de la situación del fútbol venezolano, de todo lo que se nos viene, Armando Naranjo, drinquero de la casa. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Richard Lora Mari? Bienvenida, ¿vale? Al Dream Armando. Team. Qué placer, qué bueno. Bueno, sí, empezando con una semana atractiva, porque en este momento estamos todos en modo futsal mundialista. Somos futsaleros en este momento. Bueno, porque sí, hay que acompañar, yo creo que merece la pena que la gente sepa y conozca qué es lo que está pasando, y yo creo que vale mucho la pena. eh, Oye, disfrutar realmente lo que están haciendo, porque no solo es lo que se está consiguiendo, sino la forma como se ha conseguido y la demostración que da el Vinotinto Futsal de que haciendo los procesos adecuados se puede competir de manera adecuada contra el resto. Entonces, lo del futsal hay que celebrarlo más allá de lo que pase de ahora en adelante, que sabemos que cada partido que va a octavos de final, es una final. Cada partido es un no hay mañana. Entonces, no, contentos por eso y disfrutando, yo disfrutando mucho los partidos del futsal. Sí, definitivamente lo disfrutamos, lo estamos viviendo, pero hay cosas que no podemos sacarle el ojo, hay cosas que no podemos olvidar. No podemos olvidar que se nos viene una triple fecha ahora en octubre. Sí. Por En las supuesto. próximas horas saldrá la convocatoria de Leonardo González, que dirigirá esta triple fecha, pero que además de eso, Leonardo González tiene fecha de vencimiento. No vamos a tener a Leonardo González, creo yo, hasta después de esta triple fecha. De allí en adelante, un técnico. Y bueno, ahora se nos vuelve a vender la idea de la llegada de Pekerman. No sé si lo de Pekerman en algún momento renació por aquello de las complicaciones que había en algún momento para pagarle, y Pekerman dijo, mejor me voy a un lado. Y lo hizo de manera muy educada, muy decente, no le interesaba. ¿Por qué hoy sí habría que interesarle a Pekerman dirigir a Venezuela? La directiva de la federación habla de un técnico de jerarquía. Sí, el tema es si las condiciones de la Federación Venezolana de Fútbol hoy tienen la jerarquía para traer un técnico de jerarquía. ¿Sabes qué? Yo estaba conversando normalmente uno va averiguando, uno va tocando teclas a ver qué es lo que puede sacar, y me decían, este es el secreto mejor guardado de Jorge Jiménez en lo que lleva de presidencia, porque a mí me contactan y me dicen, mira, suenan dos nombres, apenas se va Peseiro, antes de conocer el tema del técnico interino, hablaban, que ya lo hemos mencionado en diferentes oportunidades, ustedes lo conocen, de Miguel Ángel Russo y de BKC, ya conocemos las razones, quizás y las cosas que alejan, que es un tema más de salud a Russo.
y siempre, incluso entrevistando en Tercer Tiempo para Meridiano a Jorge Jiménez, él comentaba que hay un solo nombre y todo el tiempo reitera lo mismo, que tiene un solo nombre, un solo candidato con conversaciones avanzadas, pero nunca había sonado el nombre de Pekerman hasta esta última semana, que me parece que sería una opción espectacular, sin vender las expectativas que yo creo que serían falsas en el hecho de pensar que si llega o llegue quien llegue sea para una clasificación a Qatar 2022, para nada. Eso sería ya para un proceso mucho más largo, pensando ya en el Mundial de 2026, porque sinceramente sabemos que lo de Qatar es más que complicado, prácticamente un imposible, pero también hay que tomar en cuenta todas las vicisitudes. Sale Peseiro sin poder pagarle, entonces llega un técnico del peso de Pekerman por lo que representa. Lo que sí estamos seguros es que van de la línea de un argentino, porque fíjate que los 3 nombres que han sonado son argentinos: Russo, Becasese y ahora Pekerman. No, y Vivas también. Vivas también, Exactamente. aunque uno trata de imaginarse, no sé, que de pronto hay que pensar un poquitito más frío esto, ¿no? A ver, Armando, a Peseiro se fue, chamo, porque le debían 14 meses de sueldo. No es porque no había plata, es que no había la forma de darle la plata. Ahora, uno piensa, está de por medio el nombre de Pekerman en la mesa en estos momentos, si él asume dirigir una selección que el técnico anterior le quedaron debiendo 14 meses, no sé, a ver, no me imagino yo a Pekerman en esa figura, no sé si me entienden. Le estoy pisando la manguera a un compañero, ¿no? Estoy yendo a trabajar en el sitio donde al anterior no le pagaban, pero a mí sí me van a pagar. Bueno, hay varios Lo elementos, explicamos bien en el punto, ¿no? Sí, sí. Hay varios elementos antes de llegar a ese. Yo quisiera decir que a mí me han estado confirmando desde hace rato el tema de Pekerman por sobre lo de Miguel Ángel Russo hace rato y se desecha fuertemente el tema de Becasese. Lo he podido contrastar por varias vías y me sigue insistiendo que el nombre sobre la mesa definitivamente es Pekerman. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, sí, uno duda realmente como un tipo José Pekerman, como, bueno, me interesa, no me interesa que le hayan pagado al anterior. Bueno, ¿qué pasa? La federación ha dicho, lo ha dejado colar, que consiguieron la vuelta para terminar de ponerse al día y que lo van a hacer, ponerse al día con el profesor José Peseiro. Suponiendo que esto es así, entonces se abren las puertas para la contratación sin ese tema atravesado que suena tan antipático y es feo, pues, que tú contrates a un nuevo técnico sin haberle pagado al anterior, cosa que tampoco es extraña en el fútbol, porque eso ya ha pasado, contratan jugadores, contratan técnicos sin estar al día con los anteriores, y eso es pan común, lamentablemente, en un país donde lo insólito es costumbre. Entonces, ahora va a llegar Pekerman, o pudiera llegar Pekerman, porque hay precisamente una solución, no sabemos exactamente cuál, pero hay la solución de cómo resolver el pagarle a Pekerman y que no suceda lo que pasó con José Peseiro a otros niveles, de otra forma de manejarla, y eso habría solucionado este tema que es tan complicado para una federación que dice que tiene problemas justamente para pagar, por ejemplo, hasta los premios de los jugadores del Mundial del Mundial de Sub-20, que ya son 4 años de este tema. Entonces, entendiendo ese panorama, al parecer o parece que sí, definitivamente las vías para pagar a no solo Pekerman, ojo, porque cuando ustedes piensan en Pekerman, no es solo el tipo que ustedes ven como cabeza de una selección que ha sido exitoso, que a todos nos llama la atención, que si vamos a ver, nadie creo que piensa que puede ser una mala opción. Es todo lo que necesita Pekerman para trabajar, es la estructura, es su equipo de trabajo, es la instalación, es trabajar con las otras selecciones, el estudio, es lo que necesita de soporte para poder desarrollar su módulo de trabajo. O sea, es toda una cosa que va más allá simplemente de un tipo que gana realmente, que va a ganar duro, que va a pedir plata. Entonces, todo esto está preparada esta federación para soportarlo, es lo que habría que ver, más allá inclusive del sueldo, que no voy a entrar en temas que si lo merece, no lo merece, porque esos son los sueldos hoy en día con las selecciones. Entonces, todo eso hay que pensarlo y parece que esta federación, esta nueva directiva, lo tiene resuelto de alguna forma. ¿Cómo lo tiene resuelto? No lo sabemos porque no lo han dicho, pero para traer a un Pekerman, para que Pekerman acepte esto, tiene que ser porque todo esto está resuelto. O por lo menos ofrecido. Por lo menos sobre la mesa. A mí lo que me causa muchísima suspicacia. Si a Peseiro no se le pagó
No digo que no hubiera plata, yo sé que hay plata en la federación y que por mucho tiempo el dinero se ha manejado en efectivo porque no se puede hacer por cuentas de banco o porque no se podía. A final de cuentas, aquí una oportunidad, Bernardo Ñor nos dijo que habían logrado desbloquear una de las cuentas. El tema es que Peseiro cuando se va, él declara que no se le había pagado por 14 meses. ¿Qué significa eso? Que mientras lo que dura el contrato o cuando Peseiro consiga un nuevo trabajo, la federación tiene que seguir honrando el salario de Peseiro. Más allá de los 14 meses de deuda, incluso Peseiro pudiera demandar. No sé si ya ha introducido una demanda en FIFA ante la Federación Venezolana de Fútbol. Es decir, hoy en día se tiene a Leonardo González. No sé cuánto se le esté pagando a Leonardo González, pero obviamente no debe ser lo mismo que cobraba Peseiro. Se está buscando otro técnico al cual habría que ofrecerle un dinero. Y mientras se resuelva lo de Peseiro, mientras él consiga trabajo, por ejemplo, o lo que dure su contrato, hay que seguirle pagando el sueldo. Estamos hablando de que la federación puede tener que estar pagando dos salarios. Y súmale también lo que, o sea, no es secreto para nadie porque lo dijeron en rueda de prensa, los 6 millones de dólares en deuda en líneas generales de lo que encontraron cuando le hicieron la auditoría a todo lo que tiene que ver con la Federación Venezolana de Fútbol. Estamos hablando de que tienes que pagar el sueldo de Peseiro, tienes que pagar el sueldo del próximo técnico, más lo de Leo González, que además pues, debe ser bastante reducido porque ni con psicólogo viajaron, recuerden, para esta última fecha FIFA, que también eso es un tema bastante delicado, y tienes que entonces sumarle también el de Pekerman, que debería tener un proyecto base. Si esto está tardando tanto desde el momento en el que confirmaron que hay un solo nombre y que hay conversaciones avanzadas, me imagino porque están tratando de hacer un plan completo y demostrárselo precisamente con lo que comentabas, Armando, con respecto a una estructura en líneas generales, porque nosotros siempre, o más bien los fanáticos y nosotros también como periodistas vamos a esperar resultados, pero si las bases en verdad no están bien puestas, si tienes un montón de deudas, si tienes un montón de problemas arrastrados por años, es muy complicado que lo deportivo funcione. Te podrá funcionar una u otra vez con cosas esporádicas como sucedió con la Vinotinto Sub-20, pero lo importante acá es que sea algo constante, que sea continuo, y es algo que nosotros no hemos tenido en ningún momento, porque fíjense, después de la Copa América 2011 nosotros a nivel absoluto no hemos tenido ningún logro más allá de lo de la Vinotinto Sub-20 en categorías inferiores, y es porque no hay una verdadera estructura, porque no hay un verdadero plan. Yo creo con la llegada de quien sea, repito, que hay que hacer un verdadero plan que dure hasta que finalicen las eliminatorias del 2026, porque también este ensayo y error, empezar, por ejemplo, yo siento que si llega un técnico nuevo, el que sea, tiene que empezar ya y no empezar o tratar de hacer un plan en base a una clasificación cuando ya tienes los puntos en juego, como sucedió con Peseiro, que de repente quiso ser un poco más ofensivo en el debut contra Colombia y fue un desastre, porque no tenías tiempo de preparación, porque además ahora los tiempos son mucho más cortos por la pandemia, porque no hay oportunidad de hacer partidos amistosos, fechas FIFA que te permitan jugar con esto. Entonces, si empiezas a hacer ensayo y error con los puntos en juego en una eliminatoria tan complicada, ahí sí tenemos que olvidarnos de todo. Y cuando sea para estas eliminatorias del 2026, que sea ya con una estructura en líneas generales, desde lo federativo, desde la infraestructura, desde lo gerencial, que todo vaya consono para que luego esto se pueda ver reflejado en el campo, porque a veces el talento no es suficiente y también se ve reflejado en la actitud de los jugadores, no porque no tengan ganas, no porque no lo demuestren, sino porque se nota en muchas oportunidades, especialmente en esta última fecha FIFA, una especie de frustración, porque estamos cometiendo errores que se cometían cuando estaba iniciando todo realmente. Pareciera que estamos retrocediendo a nivel deportivo, incluso con lo que vemos en la cancha con esos errores. Hay un tema que hay que tomar en cuenta también con el tema de Pekerman, es que, oye, a él se le van a pedir objetivos, y él, para poder brindar esos objetivos, también va a exigir. Entonces, las dos exigencias deben haber sido bastante fuertes, y por ahí pudiera tener sentido el que arrancara después de esta triple fecha para trabajar esos 6 partidos, porque uno de los problemas que tiene la eliminatoria Conmebol, y eso afecta a todas las selecciones, es que el calendario de FIFA, de aquel calendario unificado donde todo el mundo estaba bien coordinado, con la pandemia todo esto se desbarató. Y entonces tenemos Europa con un calendario, la Champions con un calendario, las ligas con un calendario, más o menos adaptados ellos por allá, pero en América todo es distinto. Entonces la MLS tiene otro calendario, Sudamérica tiene otro calendario, entre los países de Sudamérica tienen otro calendario. Entonces, meter la FIFA y la Conmebol, la eliminatoria dentro de eso, para que los tiempos después por cuarentena y todo esto puedan coordinarse, esto hace lo que
lo que mucha gente pide a gritos, que qué pasa que no hay partidos amistosos. No puede haber fechas amistosos porque no cabe en todo este desorden la fecha FIFA. Y como FIFA tampoco no, digamos, Conmebol y FIFA no logran ponerse duros, digamos, frente a las amenazas que otra vez para octubre va a haber, arrancando con la Premier League, de no prestar, y que también tiene sentido entenderlos a ellos, porque, oye, no pueden prestar a unos jugadores que después los va a perder por 2 o 3 partidos, más de lo que esperaba. Entonces, todo este tema de planificación global del fútbol está afectando fuertemente a las eliminatorias suramericanas, que están bastante atrasadas y que tienen que meter esta fecha a juro. Fechas a juro que también son producto de esta suspensión que hubo en marzo, precisamente también porque Europa se negaba a prestar. Entonces, es muy complicado el que lo tome, y estos 6 partidos que son por los puntos, van a tener que ser esos partidos amistosos para probar lo que se puede hacer en el siguiente ciclo. Ese es el tema que yo veo. Hay algo que también sucedía con este tema de los partidos amistosos. Me consta que en la época de Laureano González, del propio Berardinelli, la fecha FIFA, que no eran partidos de eliminatoria, eran un dolor de cabeza para la federación, porque era un gastar plata, y era un gastar plata que no se tenía o que se tenía solo en efectivo, y la movilización era complicada. En aquel momento, César Farías, Dudamel, me dicen los dos, exigían que para esas fechas, aunque sea concentraciones, y eso es lo que pasaba cuando la federación no tenía, era incapaz de conseguir un partido amistoso, así sea con, no sé, con las Islas Fiji, pues entonces Dudamel o Farías en su momento lograban hacer convocatorias de concentración. Y tengo entendido que en la federación se negaban rotundamente a eso. O sea, era mejor para no gastar plata que pasara de largo la fecha FIFA, que no se tocara a los jugadores. Así ellos no tenían que hacer desplazamiento desde Europa, llevarlos a tal o cual sitio. Por eso es que, a final de cuentas, recuerdo en un par de oportunidades, hubo una de Dudamel en España. Precisamente fue un módulo lo que se hizo en plena fecha FIFA. Bueno, porque la federación, no sé si en aquel momento no le puso empeño por conseguir un partido amistoso por ahorrarse los reales, porque así ha sido también, o porque simplemente se fue incapaz de conseguir un amistoso. Y bueno, igual hubo exigencia del técnico en su momento, Dudamel, en su momento César Farías. Eso no pasaba con Peseiro. Entiendo que estaba el tema de pandemia, pero las exigencias de por lo menos reunir jugadores a módulos tampoco se le estaban dando a Peseiro. Y Peseiro es la clase de persona que no alza demasiado la voz. Bueno, tanto así que esperó 14 meses para alzarla, ¿no? Cuando aquí teníamos tiempo diciendo lo de la deuda de Peseiro, los temas de deuda, bien lo dice María, cuando se debe plata desde perdón, lo dijiste tú, Armando, ¿verdad? Sí, plata del Mundial Sub-20 de Sí. 2017, por el cual cobraron solamente 3 jugadores, había que cobrar la plata en una cuenta en Uruguay del Bandes, o sea, ese tipo de disparates se tienen que acabar en el fútbol venezolano. Ese tipo de cosas, ¿cómo se las explicas tú a alguien como Pekerman para que las vea como normal? Para que vea como normal, no digo que eso vaya a pasar en esta junta directiva, porque sí pasó en la de Berardinelli, se le prohíba al técnico ser entrevistado por tal o cuales medios, que fue lo que nos pasó a nosotros con Peseiro, que nos vetaron por un buen tiempo. Eso yo no me imagino que llegue a sucederle a Pekerman en Venezuela. O sea, a él no le pueden explicar esa cosa. A Pekerman, ¿cómo le vas a explicar a Pekerman que no puedes disponer de tal o cual jugador porque no conseguimos un vuelo charter para traerlo o no conseguimos, o sea, la logística para alguien como Pekerman es importantísima. Y si se va a traer a Pekerman y si se consigue el dinero, si se tiene el dinero para pagarle, hay que darle todo para que trabaje. Porque una cosa es traer un técnico de jerarquía y otra es no ofrecer las cosas de jerarquía a ese técnico. Eso es lo que yo creo que hoy también debe estar pensando alguien como Pekerman, si de verdad por ahí van los tiros. Es que por eso es tan importante el tema de la planificación y de ofrecer realmente tanto lo que puede aportar en planificación Pekerman con su cuerpo técnico a la selección, como lo que puede aportarle la federación en planificación en absolutamente cada aspecto a este cuerpo técnico, porque también hay que entender el tema de que Pekerman llega con un peso bien importante, a diferencia de muchos de los técnicos que han pasado por nuestra selección, sin menospreciar jamás en la vida a ninguno de ellos, porque evidentemente sabemos que cada uno le ha aportado algo importantísimo a los procesos, pero sabemos que Pekerman
Pekerman es un técnico mundialista, con Argentina, con Colombia, regresó a Colombia a un mundial después de tanto tiempo, hizo que Colombia fuese una de las selecciones que animaba el Mundial de Brasil 2014 y con buen juego, y eso fue lo que logró Pekerman y lo que ha logrado incluso lo que hizo en categorías inferiores también en Argentina. Entonces viene con una jerarquía, yo creo que diferente, y en base a esa jerarquía creo que viene con ciertos requerimientos, con ciertas especificaciones y obligaciones, que me imagino que debe quedar todo en papel, en donde la federación se comprometa a cumplir cada una de esas cosas. Yo no veo un punto al que Pekerman le digan, mira, yo quiero un partido amistoso, y la federación le diga, no, es que no puedo porque X, Y, Z. Me imagino que esto tiene que estar bien estructurado, y no creo que Pekerman se quede mucho tiempo callado, como por ejemplo Peseiro. Además, Pekerman entiende mucho mejor el contexto sudamericano, y eso también es algo que tiene a favor Pekerman, a diferencia de Peseiro, que no tiene nada que ver la gestión de Peseiro con todo lo que sucedió. Sabemos que va más allá de un tema deportivo, va todo relacionado a lo extradeportivo, desde un tema de que los jugadores no podían llegar, el tema del COVID-19, las deudas, entre otras cosas, y sumado a eso el tema de no conocer realmente el contexto, que no es culpa de Peseiro porque tampoco tuvo el tiempo suficiente, de las eliminatorias sudamericanas o en líneas generales el contexto sudamericano. Yo creo que es importantísimo que se pongan los puntos sobre las IES al momento, y me imagino que por eso está tardando tanto esta negociación, porque me imagino que es algo complejo. O sea, la gente pensará que es sencillo decir, bueno, dale, listo, vamos a cerrar este trato, tú vas a ser el técnico de la selección venezolana hasta tal, vas a tener un ciclo hasta el 2026 o hasta no sé cuándo, pero la realidad es que tiene muchas cosas que van detrás, y algo que no hemos conversado. Para esta federación parece ya un requerimiento específico que el técnico viva en Venezuela, así como se lo pidieron a Pamela Conti, la seleccionadora de la Vinotinto femenina, que por cierto hoy hay un partido amistoso frente a Yaracuyanos en el Brígido. Entonces creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, porque bueno, tú me pides que yo viva en Venezuela, pero ¿cuáles son las comodidades que me vas a dar tú a mí viviendo en Venezuela? O sea, es algo que va desde la primera parte de ser seleccionador hasta todo lo que puede envolver esto por los años que sean dentro de este contrato, asegurando también el tema del pago, que también es complejo. Sí, sí, es que bueno, son un montón de temas que la directiva de la federación tiene la gran oportunidad de armar una cosa seria, pues, de realmente un proyecto, de que estemos frente, no a la contratación, porque mucha gente dice, no, que el fútbol necesita un técnico extranjero para subir de nivel. Ya va, pero ¿cuál? O sea, no es un técnico extranjero per se el que te va a subir el escalón, porque bien lo hicieron Farías y bien lo hizo Richard Páez en su momento, Sí. siendo técnicos venezolanos, que además no tenían la experiencia previa en selecciones. Entonces, tiene que ser un técnico como es del perfil de este tipo, de Pekerman. O sea, estamos hablando de un técnico que sí a lo mejor te puede ofrecer algo más, pero, como bien dice Mari, para que esto pueda ser ofrecido y pueda ser alcanzado, esos objetivos que se van a colocar en una cota muy alta, bueno, los procesos tienen que darse con una base de trabajo donde Pekerman se pueda sentir tan bien o mejor de los otros sitios donde ha estado, porque si no, no se va a poder trabajar. Y vuelvo al ejemplo que decía al principio de este programa, con el tema de la Vinotinto Futsal, que mucha gente quiere comparar a la Vinotinto Futsal con esta Vinotinto, y justamente en lo único, en lo que te tienes que fijar a la hora de que lo quieras comparar, es que justamente la Vinotinto Futsal ha tenido un proceso que no ha tenido la Vinotinto, y que es lo que necesita Pekerman o el que sea poder hacer para poder aspirar a algo, por lo menos para poder aspirar a competir en igualdad de condiciones, porque mientras tú no te prepares en unas condiciones similares al resto, olvídate que vas a poder tener posibilidades reales de competir. Entonces, ahí pasa el detalle, y vamos a ver, a lo mejor, sí, después del Mundial de Qatar, la FIFA pueda poner orden en el calendario para que puedan haber estos tiempos para concentrarse, para que la pandemia que va a seguir pueda arreglar los tiempos para que puedan haber partidos amistosos, para que los equipos se puedan reunir y que efectivamente la federación no tenga límites para poder organizar estas logísticas que tienen que ver con poner mucho dinero para mover los jugadores que están regados en todo el planeta y ponerlos en Venezuela, cosa que también tenía distinta Richard Páez cuando concentraba, y que César Farías en su medida también tenía distintas, porque eran otros tiempos. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de simplemente pensar, ah, bueno, sí, Pekerman llegó Dios y nos salvamos. No, todo tiene que funcionar, porque Pekerman no va a ser mago para solucionar si no tiene tampoco las cosas para poder trabajar bien.
Mira, Incluso si llega Peckerman y no se tiene preparación, disculpa que te interrumpa, Richard, si llega Peckerman y no se tiene preparación y llega y tienes que poner fichitas de ajedrez como lo hizo Peseiro, como lo ha hecho Leo González, capaz y tampoco funciona, porque no solamente Exacto. lo que puede hacer el técnico, sino es un tema, o sea, el fútbol no es 2 más 2 y creo que la gente lo sabe ya y esto es obvio para ustedes también, el fútbol no es 2 más 2 y es imperativo que esto se entienda, no es a modo de excusa, sino a modo de contexto también, llegue quien llegue hasta Pep Guardiola, si llega de la noche a la mañana, tampoco es que va a ser magia, porque también tienes un rival que juega, también tienes un rival que tiene una estructura, que tiene un proceso, que tiene una base. En Venezuela nos ha costado mucho los procesos y eso es una realidad y es algo que ha tenido esta Vinotinto de futsal. Esta Vinotinto de futsal ha tenido preparación, ha tenido partidos amistosos, ha tenido una base importante, ha tenido un proceso generacional y eso hay que tomarlo en cuenta al momento de exigir resultados. Y fíjate, entender y entender este detalle, disculpa, Richard. no me hagan hablar. Oye, las grandes bajas, ¿vale? Las grandes bajas que ha tenido la Vinotinto, 18 bajas en Copa América, 10 bajas en esta triple fecha de septiembre, no es cuento, y otras bajas que va a haber para la fecha de octubre. Que no es excusa. Otras Sí, bajas. Es que, Sí, otras. y eso no debe ya ser excusa. Ya no debe ser excusa. O sea, a ver, yo siento que nosotros teníamos de pronto a nivel de selección, la etapa de César Farías, teníamos algo estructurado. Con Richard Páez había algo estructurado dentro de la selección, dentro de una forma de jugar, dentro de todo el trabajo táctico, dentro de lo que era el convencimiento del futbolista, lo que iba a lograr. Eso se había alcanzado. Sí. De la salida de Farías a la llegada de Chita, eso se desmorona. Con Dudamel parece que lo habíamos recuperado. Y después la etapa de Peseiro, con todo lo que estamos cansados de hablar, también se vino abajo. Me contaba, hablando del entendimiento del fútbol en nuestro país, no solamente de la región, que creo que es algo que conspiró mucho contra Peseiro, pero el entendimiento de cómo son las cosas en nuestro país. Yo siempre recuerdo algo que me decía Napoleón Centeno, cuando era delegado de la Vinotinto. Cuando trajeron a Pastoriza, me dice que él y 2 personas más de la federación tuvieron que sentarse con Pastoriza y con su cuerpo técnico en una habitación del hotel donde vivía Pastoriza a explicarle cada detalle de por qué las cosas en Venezuela para el fútbol no funcionan como en otras partes. Por qué Pastoriza se tenía que enfrentar a escenarios que eran absurdos. Voy a citar uno que yo recuerdo claramente. Venezuela iba a jugar contra Ecuador en la eliminatoria. 3 o 4 días antes del viaje a Quito, la cancha que se consigue para que Venezuela entrenara es la del Brígido Iriarte. Ese mismo día, a la misma hora, el IND le prestó la cancha también, no sé si a los guardias nacionales o a una de las academias que hay en Fuerte Tiuna, para que se prepararan en el Brígido Iriarte para los juegos militares. Pero no era fútbol lo que estaban practicando los cadetes militares. Era con la jabalina y con el martillo. Entonces estaba en mitad de cancha trabajando la Vinotinto, que 2 o 3 días tenía que estar viajando para Quito a jugar un partido de eliminatorias contra Ecuador, y Pastoriza parado en el medio de la cancha, mirando y atento de que una jabalina no le fuera a caer encima a uno de sus jugadores. Esas cosas pasaban. Y no solamente le pasó a Pastoriza, le pasó a Rafa Santana y le pasó a tantos. No digo que eso pase hoy. Hoy en día no pasan esas cosas. Pero los problemas siguen estando. Los problemas hoy son distintos a los que había antes. Hoy los problemas de pronto son, mira, no te han pagado los premios que te corresponde. No hay cómo movilizar a un jugador de un sitio a otro. Hoy en día esos son los problemas que tenemos. Hoy en día los problemas que se han tenido con la selección, lo más reciente, por ejemplo, que va a jugar un partido amistoso en Florida contra Colombia y el juego de uniformes que le correspondía usar a Venezuela se quedaron en el apartamento del hijo de un directivo allá en Miami. O que no llegaron los uniformes para jugar contra el País Vasco y hubo que ir a comprar unos chimbos allí en el Corte Inglés y tacharlo y cortarle la etiqueta y pintarle arriba a Giboba. Ese tipo de cosas, si bien con eso no juegas en la cancha, no juegas en la cancha con un uniforme chimbo, eso no te va a hacer ganar un partido, pero sí te molesta el entorno. Claro. Te molesta. Es como que, a ver, tú tienes todos los conocimientos como periodista, tú quieres ir a trabajar a un canal de televisión, pero el día que vas al canal de televisión, al trabajo, te montaste en un taxi y el taxi está pasando aceite, echa más humo adentro que afuera, si está lloviendo, está lleno de goteras y llegas al trabajo, llegas todo derrapado, más allá de todo el talento que puedas tener como periodista para pararte frente a una cámara de televisión. O sea, algo así, ese tipo de detallitos, explicárselos a Peckerman. Así como tuvo que hacer Napoleón, si es Peckerman, obvio.
como tuvo que hacer Napoleón Centeno con José Mar Pastoriza. Y en aquel momento de pronto Pastoriza lo podía entender. Yo no sé si Pekerman está acostumbrado a ese nivel, más allá de que haya dirigido en Colombia. Creo que en Colombia sobran los recursos para un técnico. A nosotros no es que nos sobren. Es que sabes que una de las cosas que me parece positivo de que llegue un técnico del peso de Pekerman es que yo creo que, a ver, se le tendrá que explicar ciertas cosas, ¿no? Pero creo que él no va a estar, vamos a decirlo coloquialmente, calándose ciertos aspectos. Creo que esto le va a dar incluso cierta responsabilidad a los directivos de tener que cumplirle a Pekerman cada una de las cosas que en teoría, por el bien y la espalda de Pekerman, deben estar escritas en una negociación. O sea, porque eso me parece positivo el hecho de que tengas a alguien que tiene las luces. O sea, imagínense ustedes, para toda Sudamérica, el hecho de que se ha anunciado Pekerman como técnico de la Vinotinto. Eso ya de por sí le da un plus a nuestra selección. Y ya todos los ojos van a estar ahí. Muchas personas van a estar pendientes de qué es lo que se está haciendo bien, de qué es lo que se está haciendo mal, porque últimamente también, y esto es algo lamentable, se está más pendiente de lo malo que de lo bueno, pero van a estar pendientes de eso. Y creo que eso también va a darle cierto, repito, responsabilidad a los directivos de cumplir con cada una de las cosas que se hayan conversado. Entonces, sí, explicarles ciertas cosas de cómo funcionan nuestro fútbol en líneas generales, pero creo que de acuerdo a los requerimientos de Pekerman, cumplirle, porque si no creo que aguante como Peseiro 14 meses. Peseiro además siempre fue un caballero. Yo que tuve la oportunidad de estar en ruedas de prensa directamente preguntándole, o incluso un día tardó literalmente 5 minutos, llegó excusándose por habernos hecho esperar 5 minutos de lo que habían pautado. Si era, supongamos, a las 9:30 la rueda de prensa, empezamos a las 9:35 y se excusó. O sea, este tipo de cosas que quizás y teníamos tiempo que no se veía, y yo creo que también, y como lo dijo, creo que fue Roberto Rosales en unas declaraciones, que él dio un buen paso y marcó un buen camino para lo que se quiere en cuanto a lo humano de un seleccionador nacional, ¿no? Además, lo importante es que no tenga intereses personales, que sea simplemente ese interés de hacer crecer a la Vinotinto y por sobre todas las cosas estar en el nombre de Venezuela en caso de que se logre con un buen proceso. Entonces yo creo que esa responsabilidad la tendrían si llega un hombre del peso y de la talla de José Pekerman. Me parece esto que podría funcionar en ese sentido. De todas maneras, esto es una buena oportunidad también para empezar de cero en todo aspecto. Nueva Federación Venezolana de Fútbol, nuevo técnico. Yo creo que además cuando se toca fondo, nosotros hemos tocado fondo varias veces, ¿no? Pero cuando se toca fondo nuevamente, yo creo que ahorita estamos tocando fondo otra vez, hay un cúmulo de cosas que se tienen que y yo creo que este es el momento para reiniciar, para pensar en muchas cosas que se tienen que cambiar desde las bases, o sea, limpiar completamente ese terreno que está lleno de monte y ya luego ir haciendo una estructura importante, porque yo creo demasiado en los procesos, pero creo que también para eso se tiene que tener una organización y un trabajo serio detrás de eso. Como bien comentaban, yo estaba viendo uno de los capítulos recientes del Dream Team, porque yo dije que era de Dream modo fan, y la verdad es que es así, la realidad es esa, no puedes aspirar a unos resultados si no tienes las bases, que es lo más importante. Yo siempre voy a insistir en esto, a pesar de que suena aburrido, porque la gente quiere resultados inmediatos. Lamentablemente, claro, a veces eso funciona y a veces eso no funciona. Y nosotros ya tenemos bastante tiempo en donde se quedó demostrado que sin las bases no vas a tener los resultados esperados. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mari, que, a ver, es como que está el terreno lleno de monte, pero no es monte lo que está lleno de política y de políticos. Bueno. Y el fútbol necesita de otras cosas. Ese es un eterno problema que tiene el fútbol venezolano y que hoy en día no sé si pintemos como para poderlo cambiar. El fútbol venezolano no necesita políticos. El fútbol venezolano necesita políticas, que es muy diferente. No necesitamos políticos, no necesitamos politiqueros de ni uno ni de otro lado. Lo que necesitamos es políticas para el fútbol. Que el fútbol pueda crecer y que el futbolista se pueda desarrollar. Eso es lo que realmente nos hace falta a nosotros. Eso es lo que hay que cambiar. Sí, porque el talento está por todos lados. El talento está por todos lados, eso es una realidad. Sí. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a un montón de técnicos de la primera división de Argentina, de la primera división de Chile, y hablan también del talento que tiene el venezolano. Lo que pasa es que también hay que saber explotarlo. No es posible que en este momento tengamos un bache generacional de la sub-20 o de las categorías inferiores, después de todo lo que se logró con la Vinotinto sub-20. El talento está, el problema es que hay que saber organizarlo y explotarlo de la mejor forma posible, formando no solamente jugadores, sino también ciudadanos, que eso es otra cosa importantísima. O sea, son tantas cosas que hay que cambiar realmente dentro de nuestro fútbol y yo espero de verdad que sea así, más allá de un tema de resultados, que se trabaje bien finalmente. Porque además, fíjense que dentro de todo el desastre que estaba pasando dirigencialmente en la época de Páez, en la época de César Farías, que conocemos, además todo lo que sucedió, bueno, FIFA Gate y todo esto, fíjense que, bueno, de alguna u otra forma obtuvimos ciertos resultados, especialmente con César Farías en esa Copa América, pero siguen siendo cosas esporádicas
esporádicas que quedan en el tiempo. Nosotros no podemos seguir viviendo de únicamente esos logros, conociendo el talento que tenemos. La gente siempre va a dispararle a ver, no es directamente esa palabra, pero siempre va a tildar al futbolista, que es el que está dando la cara en la cancha, que es el que está allí, pero al final son muchas cosas. Obviamente hay errores que, bueno, lo de Mikel Villanueva, por ejemplo, lo de Adrián Martínez, o sea, son cosas que están sucediendo también de concentración, que van también con la preparación, con el tema psicológico. Son muchos aspectos, pero al final hay que analizar todo esto para luego tratar de sacar conclusiones que luego también se llevan a un tema deportivo. O sea, por ejemplo, lo de Leo González, me parece que no desentonó en el partido frente a Perú, frente a Paraguay sí es otro tema, pero no desentonaba, pero la realidad es que cometen estos errores que al final te sentencian completamente un partido y entonces decimos, oye, estamos retrocediendo otra vez a esa época en la que esos errores eran los que nos sacaban totalmente. Ese respeto que costó tanto construir con Páez, con César Farías, se está desmoronando en estas eliminatorias y yo creo que eso es importante. En estas eliminatorias yo lo único que pido es que se tenga nuevamente ese respeto por la camiseta vinotinto con respecto al rival, porque prácticamente ya aseguran 3 puntos contra nosotros y es preocupante, más allá de resultados, digo, son formas también. Fíjense que escuchando lo que decían ahora, hay algo que tenemos que entender todos, no digo a todos aquí, sino los que nos están viendo. Tenemos que entender que pretendemos muchas veces una selección que no tenemos. ¿A qué voy? La Vinotinto no ha ganado nada, nunca. Hemos conseguido hitos, sí, el centenariazo, ese 4º lugar en Copa América, ese ranking 25 en alguna vez con Dudamel. Hemos conseguido hitos, sí, hemos conseguido hitos. Entonces el tema no es llegar, el tema es llegar a permanecer y conseguir algo. Pero ese conseguir algo viene como parte de un proceso. Tenemos que entender que en este momento la selección puede de alguna manera o no representar lo que ha pasado. Estamos saliendo de una federación que fue intervenida, que tuvo una junta normalizadora, una federación que venía mal, venía peor, tocó fondo, hablando de que el fútbol venezolano ha tocado fondo varias veces, y tuvo que venir una junta normalizadora presidida precisamente por la misma persona que montó esa plancha, que vino en decadencia después con la federación, y esa persona fue la que puso orden para llevar unas elecciones que ya sabemos cómo se ganaron. ¿A qué voy con este pequeño resumen? Porque la directiva que está, independientemente del tema político que pueda estar metido en el medio, es una federación, se pudiera decir nueva, aunque hay otros elementos que vienen de lo anterior, pero que tiene una intención muy clara. Y este movimiento que está ocupando el fútbol venezolano tiene una intención muy clara, y lo vemos con la Liga Fútbol y lo vemos ahora con la federación, que tiene que ver con una imagen, que tiene que ver con la imagen, con una imagen superior a lo anterior. Lógicamente, para que haya una buena imagen tiene que haber una estructura real que la soporte. Pero en esa idea también aparece un técnico como Pekerman, porque justamente lo que decía Mari, que es un tipo que te pone en el universo de otra manera, que va a llamar la atención, que se va a esperar de un proceso distinto. Entonces, creo que la Federación Venezolana de Fútbol, esta nueva Federación Venezolana de Fútbol, apunta a eso, a mucha imagen, hay un marketing distinto, hay una intencionalidad que se nota en las redes sociales distinta, y aunque lo de atrás todavía no esté armado, hay una intención, insisto, de mostrar algo, que somos más arriba, que hay una imagen distinta, que se quieren hacer las cosas distintas. Ojalá que esta idea de vender que se están haciendo las cosas distintas permeen hacia abajo y realmente las cosas se hagan distintas, para que entonces lo de José Pekerman no sea un hito nada más de un técnico de gran prestigio que llevó a dirigir la selección venezolana, sino que realmente se está trabajando por detrás o en el fondo para sentar las bases de un proceso que indudablemente pudiera ser positivo para la selección y para el fútbol venezolano, porque si ese proceso es bueno, es porque todo lo que hay aguas abajo o aguas arriba, dependiendo de cómo lo quieras ver, está caminando y se está armando alrededor de un fútbol que necesita atención desde las asociaciones, desde el fútbol menor y de las diferentes divisiones que acompañan y que deben acompañar también a los equipos profesionales, tanto en divisiones inferiores como en lo que es el fútbol femenino, y todo ese ecosistema que necesita el fútbol venezolano, que va más allá de una idea, de unos logos, de una imagen, que es bueno, pero que confirmarían que se está trabajando desde abajo. Entonces, yo lo veo como una oportunidad dentro de las dudas que podemos tener, el tema de que se esté trabajando, de que se esté pensando en un técnico como este, precisamente porque creo que un técnico como este va a exigir que haya una estructura, porque Pekerman no va a venir a ser último de las eliminatorias.
Peckerman no va a ir a jugarse con la Vinotinto su prestigio. Eso. Y entonces tiene que haber algo que soporte esta contratación para él sentirse cómodo de que va a trabajar en algunas circunstancias normales, por lo menos. Y que todo el fútbol venezolano tiene que empezar a cambiar, no solamente la imagen de redes sociales, aquí hay que empezar a cambiar de que se les paguen a los jugadores, de que no tengamos vergonzosos casos como el de Trujillanos, como lo que acaba de suceder en Yaracuy, justamente porque también hay una deuda grande, o sea, y que todos se queden callados la boca. Eso es a lo que me refiero. No puede ser que la morosidad, que ya no estoy hablando del dinero, me refiero a la morosidad moral dentro del fútbol venezolano, la sigamos teniendo. Eso es lo que se tiene que acabar. Lo que no se puede acabar es las ganas de jugar y ganar. Y por supuesto, con nuestro patrocinio, el de latinbet.pro, la casa de apuestas de los latinoamericanos en Latinoamérica y el mundo entero. Hoy María trae también su drinquipolla. Cuénteme, María, ¿qué traes en la drinquipolla para hoy? Y capaz también me gana, porque yo salgo golpeado siempre. Estás mal, No sé, no sé. Vamos a ver qué tal, porque la verdad es que yo a veces tengo suerte y a veces no. Tú colocaste para el Fiorentina Inter, pusiste a ganar al Inter. Ajá, exactamente. Real Madrid Mallorca. Victoria visitante. Victoria local. Cádiz Barcelona. Victoria visitante. Victoria visitante. Chelsea Manchester City. Dije victoria local. Arsenal Tottenham. Dije que ganaba el Tottenham, victoria visitante. Muy bien, muy bien. Armando, ¿cómo le salió a usted la drinquipolla? Bueno, vamos a ver si rompo algo aquí. Bueno, Fiorentina Inter, me voy con el Inter. Real Madrid Mallorca, Real Madrid, porque la suerte ahí vamos igual. Sí, Cádiz Barcelona, vamos igual ahí, Barcelona también. Chelsea City, ahí sí doy empate. Creo que va a ser un partido interesante de ver, sí. Arsenal Tottenham, ahí sí me voy con el Arsenal. Aquí voy con los míos. Fiorentina Inter 2, Real Madrid Mallorca 1, Cádiz Barcelona empate, Chelsea Manchester City 2, Arsenal Tottenham Hotspur 2. ¡Una TeamBet! ¡Una TeamBet! ¡Yoga la TeamBet! Próximos días Venezuela debería estar ya trabajando de cara a lo que van a ser los partidos que se van a tener en octubre de la triple fecha con Leo González. Hay jugadores que uno dice no van a llegar, otros dices no van a poder. Yo no sé si Salomón Rondón vaya a poder, por ejemplo, porque ahora que está en el Everton, que fue titular en el último partido, no sé si, por ejemplo, Yangel Herrera va a estar recuperado, si Savarino va a estar recuperado. Es decir, si hoy Venezuela monta un circo, le crecen los enanos, los trapecistas les da vértigo, siempre algo nos pasa. Sí, yo creo que, fíjate, lo de Salomón Rondón se perdería 2 partidos. Habría que ver si Benítez está dispuesto a que se los pierda. Y habría que ver qué habrá negociado Salomón Rondón, porque bastante molesto se quedó en China con las primeras 2 jornadas preso allá. Fíjate una cosita con eso, ¿no? Disculpa que te interrumpa, Armando. Richarlison es el titular en el puesto. Y Salomón es su suplente. Que uno u otro lo convoquen y el otro no vaya. Ya Salomón pasó por eso cuando estuvo en China. Ajá. El caso de Yangel Herrera, leía varios medios españoles que cubren al español, ¿verdad? La redundancia, que no es redundancia. Oye, y parece que todavía no está. Le faltarían semanas para poder jugar, para poder aspirar a estar. Ya empezó a entrenar, está entrenando diferenciado, ya en campo, pero diferenciado con un preparador físico específico de jugadores que se recuperan de lesiones. Y ni siquiera está haciendo fútbol en conjunto, pues todavía está aparte, está en recuperación y el técnico declaraba hace unos días que hay que esperar semanas para poder incorporarlo. Así que yo creo que también por eso tiene que ver el tema de que haya sido finalmente cedido y no haya podido venderlo como aspiraba el City. Pero lo de Salomón Rondón es lo que más a mí me preocupa en este momento, porque Salomón Rondón por fin pudiera estar a ritmo competitivo, se necesitan goles, y las 2 opciones, Joseph, Salomón, deberían estar ahí, pero es una lotería el tema. ¿Sabes qué? Es preocupante porque muchas personas, por alguna razón, Salomón Rondón ha tenido muchas oportunidades de tractores.
en temas de la selección. Yo creo que esos detractores finalmente se dieron cuenta de la falta que hace Salomón Rondón en la selección, no solamente por un tema de goles, un tema de jerarquía, que me parece fundamental, un tema además de los movimientos de Salomón Rondón, el retroceso que tiene, el aporte que tiene a nivel defensivo, son un montón de cosas, y no lo hemos podido tener prácticamente en ninguna de estas eliminatorias. Ha sido una de las bajas más fundamentales en este momento. Y por otro lado, el tema de Yangel Herrera, supongamos que llegue, también corres el riesgo de que, tomando en cuenta la exigencia que tienen estas eliminatorias y que independientemente de que estés eliminado o no, o que matemáticamente no lo estés, tienes que dar el 100% dentro de la cancha, porque también estás con tu selección, te arriesgas a que el jugador tenga una recaída que pueda alargar aún más esas ausencias dentro de la cancha, no solamente en la Vinotinto, sino también en su club, pero siguen siendo ausencias que son muy pesadas. El mismo caso de Savarino, que a pesar de que me parece que está siendo uno de los mejores Benex del momento, lástima que se pierde Copa Libertadores, por lo menos en un partido fundamental, siendo el protagonista también con Atlético Mineiro, pero que todavía no ha logrado demostrar ese altísimo nivel que ha tenido en el Brasileirao, que ha tenido en la Copa Libertadores con nuestra selección, que también entiendo los jugadores que no puedan hacerlo en este momento, porque también evidentemente las estructuras son diferentes, el planteamiento es diferente, los compañeros también, pero también un tema de ritmo, ¿no? Que me gustaría verle ese mismo ritmo a Savarino, pero es una lástima que no se pueda contar con él, porque nuevamente parecen excusas, pero hay que mencionarlo porque son realidades, las bajas constantes que tiene nuestra selección, y el caso de Salomón Rondón es el más pesado. Yo creo que incluso podría negociar, debería negociar con Rafa Benítez por lo menos el estar en alguno de los partidos, porque Salomón Rondón, a diferencia de muchas personas que piensan eso, ese hombre da la vida por esa camiseta, ese hombre cada vez que no puede estar con la selección se muere, o sea, bueno, incluso de fuentes bastante directas me han dicho, no tienes idea de la rabia que le da a Salomón Rondón no poder contar con la selección, bien sea por una lesión, bien sea porque quedó atrapado en China, bien sea ahora con esta situación de Premier. Yo creo que de alguna manera, además, Rafa Benítez y Salomón Rondón, para nadie es un secreto, tienen una buena relación, por lo menos en algún partido creo que va a poder llegar, espero que sea así, y es una verdadera lástima también que nuevamente UEFA le pase por encima a FIFA, porque qué fastidio que nosotros, más allá de un tema deportivo en la fecha FIFA, tengamos que estar hablando también de eso, pero se entiende también, los clubes son los que pagan la ficha del jugador, los clubes son los que pagan el tema de la recuperación del jugador, o sea, hay que poner las cosas en una balanza, pero es un tema complicado ahora cada vez que tengamos unas eliminatorias, pensar quién viene, quién no viene, porque entonces están en Inglaterra, porque entonces no les permiten por la cuarentena. El COVID ha cambiado absolutamente todo en nuestras vidas y el fútbol no escapa de eso también. Y después sale FIFA con el invento del mundial cada 2 años. Bueno, exactamente. ¿Dónde lo vas a meter? Pero es que tengo que decir algo. Para los que nos están viendo en YouTube, estoy seguro que por aquí tiene que haber pasado más de un comentario, por lo menos uno, mientras María hablaba, que Salomón ya no hace falta en la selección, que Eric Ramírez, claro, que Salomón ya no tiene que venir, que se retire, claro. que no tiene nada que hacer. Pero yo no sé por qué. Después cuando te dicen, no, se borró, no se borró ninguno, se borró. Mira, cuando pasó lo de goles, hace falta Salomón. No están dudando de Joseph Martínez en este momento, porque metió 2 goles, entonces, que inventan lesiones. Los jugadores no inventan lesiones, señor. Serán tontos. Los equipos no van a convalidar eso. O sea, hemos llegado al punto, y tengo que repetirlo, hemos llegado al punto de que Jordan Osorio tuvo que hacer un live para mostrar la pierna enyesada. Que esa otra baja. Por favor. Esa es otra baja, exactamente. Esa es otra baja. Entonces, uno empieza a ver ese escenario y te preocupa. Con lo de Salomón, yo me acuerdo que cuando lo de China, o sea, hasta última hora le estuvo peleando para poder ir al arranque de la eliminatoria en Colombia. Y yo hablaba con él y Salomón me decía, yo voy a ir como sea. A alguien le llegó a vender incluso la idea, revélate y escápate del equipo. Alguien le llegó a vender la idea. O sea, porque él estaba desesperado. Estaba prácticamente preso. Exacto, se sentía preso, estaba desesperado por venir. Afortunadamente, y por el bien de su carrera, no lo lograron convencer de que hiciera aquella locura. Pero sí, de verdad es eso. O sea, si alguien uno conoce y tiene ese amor propio hacia la selección, el propio Tomás Rincón también. O sea, ya basta de que, bueno, mataron al pobre Darwin Machís, no, porque es que andaba en una fiesta. No, o sea, a ver, no inventemos rumores de lo que no es. Eso, y lamentablemente también hay gente que se pega a eso y se convierte en una bola. Pero yo soy de los que piensa que definitivamente Salomón va a tener que llegar a un acuerdo con Rafa Benítez, pero el problema es que también está Richarlison. Y si llaman a Richarlison, le llaman a Salomón Rondón. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Everton tiene que pasarse sin su delantero titular, sin su 9 titular y sin su 9 suplente. Después cuando regresen, ahí va a haber lío. Ahí va a haber mucho lío con eso. Mucho lío. No, y si sueltan a uno, tienen que soltar al otro.
Claro. Es que esa es otra. Sí, Esa es no, otra, no a es eso que, iba. exacto, Brasil es Brasil, la Vinotinto es la Vinotinto. No vas a soltar uno y soltar al otro, ¿no? Y con lo de los comentarios con respecto a Salomón Rondón, que tienen que cambiar, porque cada vez que pierde la selección, entonces quieren hacer un cambio completo. Lleven a la sub-20 y entonces de repente, ¿quiénes estaban en la sub-20? Bueno, ¿dónde está Ronaldo Peña, por ejemplo? ¿Dónde está José Rafael Hernández, por ejemplo? ¿Dónde está Williams Velázquez? Que quieren hacer un cambio completo. Sabes, un poco de todo, pero o sea, a mí me parece, y ya esto se ha conversado en muchas oportunidades, pero nunca está de más decirlo, a la edad de Salomón Rondón, de China, volver a la Premier League, en el Oh, Everton, con Rafa Benítez, oh, o sea, fue el mejor Está tan fichaje que el acabado mercado que a nivel fichó con un venezolano equipo de la podía Premier. hacer. O sea, y estamos exacto. hablando de que la Premier es la mejor liga del momento. Yo creo que aquí no hay forma de debatir eso. Sí, sí. Es la mejor liga del momento y está ahí Sí. luchándose la titularidad con un brasileño, que es el caso de Richarlison. Entonces, oye, también es analizar también la trayectoria de Salomón Rondón y tomar en cuenta también que la única oportunidad en la que pudimos contar con Salomón Rondón hizo gol, tuvimos la única victoria, los únicos 3 puntos además de nuestra selección en estas eliminatorias y con un buen trabajo que había hecho el delantero. Ojo, una cosa no quita la otra. El hecho de que Salomón Rondón esté y que me parece que es el titular indiscutible y que sería espectacular jugar 4-4-2 y tener nuevamente a Joseph y a Salo jugando juntos, Oh, que no sería para nada una novedad porque lo hemos visto en diferentes oportunidades, no quita el hecho de que, bueno, Eric Ramírez también merece su oportunidad, diferentes delanteros, pero lo importante acá para mí es tener profundidad, porque hubo un momento en el que yo decía, en el caso de Dudamel tiene un problema bonito, va a tener que, bueno, romperse la cabeza para ver a quién escoger incluso para la convocatoria. Lo pensé cuando inició el proceso de Peseiro, tiene un problema bonito. Ahora siempre nos quedamos cortos, ahora no sabemos ni siquiera dónde agarrar para la convocatoria por todas las vicisitudes, entonces yo prefiero que sobren a que falten, que estén todos en un buen nivel y que el problema sea a quién escoger, que es una competencia evidentemente sana por estar mínimo en la convocatoria, que últimamente no lo hemos visto tanto así. sí. Y entonces, sí, sí. No, Ojalá, dale, Richard. ojalá, no, que ojalá y se pueda encontrar el rumbo. Claro, la gente dentro de esa crítica, y ve lo que pasa y lo que hablábamos anteriormente, lo que pasa con la selección de futsal es diferente. A ver, no es lo Sí, sí. mismo tener que movilizar para preparar una selección de fútbol cuando la mayoría están en Europa y que son jugadores de alta competencia, porque los del torneo local compiten al torneo local. Cuando el del torneo local es muy bueno, sale del torneo local y va a competir a alta competencia. Y después de ahí estarás a ver el que pueda competir a nivel elite. El futsal local en Venezuela o el futsal que se aprende en la calle, el futbolito como el de antes, el venezolano no tiene nada de distancia prácticamente con el jugador de alta competencia de esta disciplina. Es mucho más fácil trabajar porque además los tienes a casi todos en Venezuela. Es mucho más económico todo el trabajo, pero que además de eso está de por medio de un deporte que para nosotros se practicó siempre, toda la vida. Toda la vida. Es el deporte más practicado en Venezuela. Es el futsal, lo que era antes del futbolito. Entonces, no debemos sorprendernos porque Venezuela esté haciendo lo que está haciendo las cosas bien, sí, pero no debemos de sorprendernos que Venezuela tenga nivel en ese deporte. Venezuela ganó un mundial en la versión anterior, la de fútbol de salón. Nosotros tenemos que seguir apoyando que esto continúe. No que el haber logrado ahora llegar a los octavos de final y vamos a vivir de eso como se vivió de los héroes del 97 o como del 3-0 en el fútbol y nos olvidamos. Hacia allá donde quiero ir. Esta selección de futsal, todos estamos muy orgullosos de ellos, pero tenemos que seguir, yo quiero seguir estando orgulloso no solamente de ellos, sino de los que van al siguiente mundial o los que van a jugar la siguiente eliminatoria, para que no se nos vaya el trabajo, no se nos vaya. Es que eso es importante, porque si no volvemos a lo de la Vinotinto absoluta, hito tras hito tras hito, pero quedan ahí, quedan solamente en hitos. Lo importante ahora con esta selección de futsal, ahorita estamos en octavos de final y como bien comentaban al inicio de este programa, un tema de que qué bueno que esté sucediendo, pero que ya esto es prácticamente ganar o ganar, ya esto es, bueno, de vida o muerte estos últimos partidos y cualquier cosa puede suceder porque ya pasaste la fase de grupos, pero lo importante a partir de este momento es que clasifiques siempre al mundial, es que mantengas esa misma organización, ese mismo proceso, es absolutamente esas mismas oportunidades y apoyo. Esta misma federación, incluso presidida por Jorge Jiménez, le dio bastante apoyo a este Vinotinto de futsal para estos últimos partidos amistosos, en donde, bueno, enfrentaron hasta Portugal, que es una de las selecciones más importantes en el futsal, y eso es importante, pero se tiene que mantener no solamente en esta clasificación, sino para todo lo que viene. Sí, es que, y entender las diferencias, ¿no? No les vamos a preparar un equipo de futsal, que eso, lo que decía Richard, que los tienes más cerca, que no tienes los torneos
con calendarios distintos y que te impide la pandemia reunirlos, que una selección que tuvo por lo menos 4 módulos, más el módulo que tuvo en Europa antes del Mundial, una selección que puede jugar hoy, que puede jugar pasado mañana, en el fútbol es distinto todo esto. Entonces, todo es tan distinto que prácticamente estamos hablando de otro deporte, aunque Es se otro juegue deporte, también exacto. con una pelota para meterla en el arco, pero es un deporte distinto. Y Claro, otras compararlo reglas. es un flaco favor, no solo a la Claro. Vinotinto Futsal, sino también a la Vinotinto Mayor. No, entonces, no sigamos comparando, no sigas comparando para tratar de atacar más a la selección, porque no tiene nada que ver. Es como tratar de Más bien comparar el nivel entonces, que se tiene en pelotica de goma, que no es un sí. deporte, sino es un entretenimiento de niños, porque nada más se practica en Venezuela, y compararlo, no sé, con la selección que va al Clásico Mundial de Béisbol. O sea, Sí, no, no tiene nada que ver. lógica comparar No, una no cosa con la tiene, otra. no No tiene, tiene no tiene, lógica. no tiene asidero, pues entonces, no, que lleguen a los jugadores a la Vinotinto, decían así, no tiene No, bueno, asidero, pero no tiene asidero, no tiene asidero. O sea, tenemos que bajar el haterismo, ¿vale? Sí, Estamos mal, de verdad, estamos un poquito mal. Yo creo que y por sobre, la gente tiene que agarrar un poquito de piso y tratar de hacer un poquito de síntesis, porque entonces entonces siempre apuntan y dejen de apuntar a los jugadores que se equivoquen, porque los jugadores no se equivocan porque quieren. Ahí está, el Manchester United, ¿cómo perdió el otro día contra John Boy? ¿Quién tenía un eso en los balón retrasado al papeles? arquero. Un balón retrasado hasta peor que Claro. el error de Mikel. Entonces, vamos a bajarle un poquito a 2, es lo que yo invito, por lo menos. y más allá de Totalmente. ese hate que comentas, yo creo que es un tema también de conocimiento. Por ejemplo, cuando anuncian a Leo González, bueno, todos nosotros conocemos lo que significa Leo González para el fútbol, incluso para la Vinotinto, cuando estaba como jugador en su época. Entonces yo ponía que es un técnico competitivo, que es un técnico capaz, que en el fútbol ha hecho cosas maravillosas con el Deportivo Lara. Y entonces la gente que capaz no sigue el fútbol se iba directamente a la tabla de clasificación de este momento, justamente en el punto en el que estaba llegando Leo González otra vez al Deportivo Tenía un Lara, mes. después de lo que había dejado Martín Brignani. Entonces me decían, ¿cómo tú vas a decir que es un técnico competitivo sin un grupo en donde hay 6 equipos? Entonces está de cuarto fuera de la clasificación. ¿Cómo? Oye, acaba de agarrar otra vez al Deportivo Lara. Y hablando de eso, fíjate Acaba de que cumplir hoy, 200 partidos el fin de semana. exactamente, y En el además Lara. está ya de segundo, está en puestos otra ¿No? vez de hexagonal el Y Deportivo en ese Lara. momento acababa de agarrar el Deportivo Lara, tenía 2 partidos y no había Estaba levantando. un empate y una victoria. Entonces, Exactamente, no. es un tema de conocimiento también. Al momento, está bien que de repente sientas frustración, que sientas rabia, todos la hemos sentido, hasta yo me he sentido frustrada con la Claro, situación de la Vinotinto. Y ojo, las críticas se tienen que hacer, porque para poder crecer se tienen que Claro, hacer las críticas, pero que claro. sean constructivas desde la base, desde el conocimiento. Y creo que también es trabajo de nosotros como medio, entonces, informar de la mejor forma posible para que no quede de nosotros el hecho de que las personas tengan ese desconocimiento o ese vacío en sí. cuanto a ciertas situaciones del fútbol de la Vinotinto, de absolutamente todo lo que envuelve. No, Y estoy de hacerlo acuerdo con contigo, argumentos Mario. siempre. De este lado Eso. hay que mejorar, hay que elevar también el nivel, porque en el medio también se están diciendo cosas o sea, hay una responsabilidad que nosotros tenemos y hay que Sí. brindarle contexto a la gente y no caer en ese nivel El periodismo del like. Sí, exacto. Periodismo del like. Sí, eso es Muchachos, se importante. nos termina el programa. Quiero agradecerte, María, por habernos acompañado. Bueno, darle gracias también a Meridiano Televisión porque te dieron permiso para venir. Así que gracias por permitirnos compartirte un ratico y tenerte hoy acá en el Dream Team. Ha sido espectacular que nos acompañaras. Esperemos que no sea la única, ¿no? No, vale, muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden, un verdadero placer, qué chévere es verlo y ahora poder charlar con ustedes, un verdadero honor y siempre a la orden. Buenísimo, Mari, gracias. Le disfruté un montón, gracias Armando y Richard. A ustedes también, esto fue el Dream Team. Nos vemos la semana que viene. Chau.